ser el último martes, martes 30 me parece que cae. La modalidad y todas esas cuestiones para rendir el examen. ¿Bien? ¿Sí? Estamos. Bien, bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, Yo, profe. profe. Profe, te Bueno. consulto una cosa. ¿Vos subiste trabajo de lo último que estás dando ahora? No, este no, subí hasta la clase pasada. Son ¿Bien? 4 archivos, ¿puede ser, profe? Y hasta ahora son 4 archivos y les voy a subir algo de material teórico de unos libros que les dije que tenía el libro entero, lo fui fraccionando y también me sobrepasa la capacidad No de... los vi yo. No, ¿Está en no, la Ahí, escuela ahí virtual? no, no, los comparto yo justamente, en el grupo. No hay problema, ahora se los comparto en el grupo, a los 4 archivos. bueno, Profe, dale. el examen lo va a subir a la página de Multiple Choice. Sí, yo les voy a dar, bueno, ya que estábamos, lo hablamos, yo les voy a pasar para el examen un link que es un formulario. Lucas, ¿para qué quiere hablar Lucas? Chicos, presten atención a lo que va a decir el profe Marcos, ya que a la hora de contestar un cuestionario de Google, hubieron muchísimos que se ven no prestaron atención y fueron repetitivas las preguntas, así que les pido por favor que presten sumamente atención, ¿sí? Bien, gracias Lucas. De Bien, nada, disculpe Marco porque hubieron ahí unos inconvenientes, entonces lo quería aclarar que presten atención el 100%, ya que usted dedica tiempo suyo. dale, 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 genial. Yo lo mismo, ahora le voy a dejar indicado esto. Cuando yo en la plataforma, el día del examen, que va a ser el martes 30, yo les voy a subir un archivo donde ustedes van a tener el link o a un link directamente, que es el examen. Va a haber una descripción cuando empiecen a completar el formulario, donde están las pautas de ese examen, ¿sí? Son múltiples opciones a desarrollar, eso después lo evaluamos, quédense tranquilo. Ya después no lo arme todavía el examen, pero cuando lo arme se los comento ya para la clase que viene. ¿Qué vamos a hacer con el examen? Se verifican con su mail, lo hacen una sola vez, ¿sí? Van a tener un periodo de 3, 4, 5 días para completarlo y eligen el momento que estén más tranquilos con el tiempo y pueden resolver. ¿Cuál es el tema? Una vez que marcan la respuesta y pasan a la siguiente pregunta, ¿sí? Normalmente no les va a dejar volver para atrás porque ya queda sentada esa pregunta. ¿Bien? Por eso se pueden sentar, van a tener los archivos, van a tener parte del libro y pueden ir buscando la información. Les recomiendo que lo hagan en una sola vez, en un tiempo que ustedes consideren el óptimo para desarrollarlo. Entiendo la situación de todos, entiendo que muchos tienen jornadas laborales, entonces no lo dejo en un solo día el examen, sino que ese link queda abierto por una determinada cantidad de días. Va a tener una fecha de inicio y una fecha final. ¿Sí? Cerrado eso, se cierra el formulario porque lo voy a dejar programado así y ya no van a poder ingresar. ¿Estamos? Entonces yo después. eh, el que no lo hizo va a tener que ir a un recuperatorio de un segundo examen. Bien, son las condiciones de rendir el examen. Lo voy a configurar para que automáticamente, una vez que lo responden, les llegue la devolución con la nota. Bien, eso también lo podemos configurar. Así que lo más probable es que ya ponga cuál es la respuesta y todo, y ustedes reciben la nota en un mail por la cual hicieron el formulario Google. Sé que muchos tienen cuentas de otros correos. Lo mejor a veces para el formulario Google es utilizar una cuenta Google porque les va a devolver más rápido o van a poder ingresar de manera más correcta. Así que tengan presente también eso. Bien, lo mismo, quédense tranquilo que la clase que viene volvemos a decir lo mismo y lo voy a tratar de dejar todo lo más perfecto posible para que ustedes no se equivoquen. Nos ha pasado en otras instancias donde a lo mejor, no sé, digo un nombre así al azar que es lo que estoy viendo. Alejo lo hacía con una cuenta de mail, después lo volví a realizar con otra cuenta de mail
y terminaba corrigiendo o se terminaba corrigiendo, no sé, a lo mejor 4 veces el mismo examen. Entonces yo no sabía cuál era el examen correcto de todo eso. Por eso, háganlo, tienen tiempo. No es necesario abrir 2 o 3 cuentas, porque si no después se me suman un montón de listados a la lista de total de alumnos. Normalmente tengo que evaluar, son 79 80 que Lucas después que me va a pasar el número total, pero en años anteriores, no sé, he corregido hasta 120, o sea, como que lo hacían 2 o 3 veces el mismo examen. Háganlo de una vez, con su tiempo, pueden tener el compu abierta, mientras no cierren y no se corte internet o no pongan a enviar el final, lo pueden tener abierto, no sé, todo un día entero si quieren. Bien. Viviana, ¿quieres decir algo que levantaste la mano? Sí, profe, en el otro profe de legislación laboral nos hizo hacer un formulario igual que el que estás diciendo y para poder cerrar la actividad en la escuela virtual le hicimos una captura de pantalla cuando finalizamos el examen como para cerrar la actividad en la escuela virtual y que no quede abierta. ¿Hacemos lo mismo con tu examen? No, no, quédense tranquilo porque a mí me va a llegar el examen, me va a llegar la plantilla y yo le paso a Lucas después las notas. No, no. En el caso mío no es necesario. Lucas, En el caso del profe de legislación, no hacía falta la captura ni subir eso, no hay ningún problema. Son formularios, quédense tranquilo, no hace falta que tomen captura y demás cosas, ¿sí? La consigna del profe anterior era lo mismo, nada más que no supieron bien la interpretación, ¿sí? Sí, quédense tranquilos. Perfecto. bien. Perdón, Marcos. No, no hay drama. Bueno, chicos, comenzamos. Así cortamos y los dejo. Lucas, ¿querés hablar de nuevo que tenés la mano levantada? Bueno, listo, Lucas. Perdón, mala vida. No pasa nada, no pasa nada. Bien. Bueno, nos queda ver un poquito de hidrocarburos, o sea, dentro de los temas, si ustedes recuerdan la primera clase, tendríamos que ver hidrocarburos, detallarnos un poco en la química orgánica, después ver petróleos y ver combustibles gaseosos. Esos eran los 4 temas que nos quedan. Y cuando empecé a armar un poquito esta clase, dije, bueno, a ver. Hay conceptos elementales de la química general y la química analítica que estuvimos viendo. Hablar de química orgánica, la realidad que nos demandaría mucho más tiempo, así que traté de hacer una presentación involucrando 2 temas, nos va a quedar ver después algo de combustible más adelante, para que podamos entender un poco estos conceptos de lo que es un hidrocarburo y cuáles son las aplicaciones y cómo es el comportamiento de ambos de ellos, ¿sí? O por lo menos hablar de la química desde otro lugar y no tanto tan metida o tan específica dentro de la química, porque la verdad que es bastante compleja el modo en cómo se presenta. Bueno, vamos a ver todos estos temitas y arrancamos. Bien, ¿qué particularidad tienen los hidrocarburos o qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos, obviamente, ¿sí? Como les dije yo, hasta la clase pasada habíamos visto lo que eran los compuestos inorgánicos, ahora vamos a ver todos los compuestos orgánicos. Y cuando decimos orgánicos, la palabra propia lo dice, son todos aquellos compuestos que normalmente conforman estructuras, propiedades, funciones, las que ustedes quieran llamar, todas esas características y que están relacionadas en todos los seres vivos de la Tierra. Bien, la vamos a estudiar con respecto a la Tierra, porque también vimos los compuestos inorgánicos, que son todos aquellos que son conformados por la materia propia de la Tierra. Bueno, los compuestos orgánicos son todos aquellos compuestos, o las clasificaciones grandes que tiene, que conforman o tienen actividades, o tienen funciones, o forman estructuras dentro de los seres vivos. Entonces acá podemos hablar un montón, ¿sí? Podemos hablar de un montón de cuestiones para que ustedes entiendan, las proteínas, las grasas, los azúcares son compuestos orgánicos, los aminoácidos son compuestos orgánicos, los combustibles son compuestos orgánicos, y cada vez que nosotros estemos hablando de las vitaminas son compuestos orgánicos,
Pero todas esas cuestiones tienen que ver un poco con la complejidad de la unión de estas moléculas. Pero básicamente, para poder entender, nosotros tenemos que hablar de hidrocarburos y los hidrocarburos son todos los compuestos orgánicos formados por un átomo de carbono, ¿sí? Y átomos de hidrógeno. Bien, obviamente que esa es la conformación elemental de los hidrocarburos. Y existen, chicos, una enormidad de hidrocarburos en la Tierra. Una enormidad. ¿Sí? Yo te voy a decir, pero profe, ¿cómo que existen muchos si solo es el carbono unido a cuatro moléculas de hidrógeno? Bueno, justamente se debe a una particularidad que tiene este átomo de carbono que en vez de unirse, como lo vimos en la química inorgánica, con dos enlaces a cualquier otro elemento, acá, ¿sí? Actúa, o sea, cambia su conformación atómica y solo puede unirse, ¿sí? A cuatro elementos mediante un enlace covalente. Lo cual acá también podemos hacer, no solo a cuatro hidrógenos, sino que empezar a hacer cadenas de carbonos y el resto unido a hidrógeno. Siempre por cada átomo de carbono va a haber cuatro enlaces, los cuales pueden ser hidrógeno o puede ser otro carbono y el restante hidrógeno. ¿Bien? Entonces, la combinación de ellos y la ramificación. La nomenclatura de eso es extensa, es compleja, va a depender de cómo esté esa ramificación y cómo esté conformada esa cadena, si tiene ramificaciones, si conforma un anillo, si está cerrado o está abierto, que eso es lo que vamos a tratar de ver. Bien, pero tengan presente que los hidrocarburos solo es todos los compuestos formados exclusivamente por carbonos e hidrógenos. ¿Bien? ¿Y cómo se enlazan entre ellos? Bueno, obviamente que son solo esos dos elementos, obviamente que hay una gran diversidad porque esta cadena de carbono puede ser extremadamente larga o extremadamente corta, ¿sí? Ya un solo átomo de carbono con cuatro, esto es lo que nosotros conocemos como el metano, es la estructura básica elemental de un hidrocarburo. Saben ustedes que el metano es un gas, ¿sí? Normalmente liberado en aquellas fermentaciones de manera o derivada de compuestos orgánicos, ¿sí? Eh, y tiene propiedades, sí, obviamente tiene un montón de propiedades, de la cual, ¿cómo? Bueno. Pero podemos tener cadenas carbonadas de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 20, de 25. Las grasas, por ejemplo, y los aceites es una unión de varias cadenas carbonadas extensa. Estamos hablando de 50, 60 átomos de carbono unidos uno al lado del otro en forma de cadena o con algunas que otras ramificaciones, ¿sí? Obviamente que los hidrocarburos tienen un origen natural y este origen natural dentro de la Tierra está constituido por el petróleo y el gas natural. Y el petróleo, después vamos a ver que lo que es un depósito, ¿sí? De aquellos elementos orgánicos que entraron en descomposición por distintas situaciones atmosféricas, la cual después de un montón de tiempo logramos obtener estas cadenas de hidrocarburos. Existe una particularidad con los hidrocarburos. Las reacciones de los hidrocarburos, algunas son rápidas, otras son extremadamente lentas. Por eso la constitución del petróleo no deriva de algo que se puede formar de un día para el otro, sino que deriva de la conformación, ¿sí? Durante mucho tiempo, ¿sí? Durante muchos años, diríamos miles de años, de estos elementos, ¿sí? Conformados obviamente en su origen, ya sean restos orgánicos, materia orgánica y un montón de otras cuestiones, se conforman el petróleo y el petróleo conforma una gran mezcla de estos hidrocarburos. Bien, ¿qué les decía yo con respecto a la diversidad y un poco la versatilidad del carbono? Fíjense que solo podemos tener cuatro enlaces unidos de manera covalente. La unión es una unión muy fuerte, lo cual acá, esto de que los enlaces covalentes fuertes
sea una característica, nos permite a nosotros saber un poco las propiedades que van a tener. Normalmente los compuestos orgánicos, los hidrocarburos, son estables, van a tener distintas propiedades, obviamente, solubilidad, volatilidad y un montón de cosas, pero romper una molécula orgánica requiere de un gasto energético un poco más exhaustivo que cualquier otro tipo de sustancia. Fíjense en que tenemos alrededor de 10 a la 7. Esto estamos hablando de 10 a la 6 son millones, cerca de 10 millones de compuestos para que ustedes que fueron catalogados, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos y algunos derivados. Y existe, ¿sí? Una particularidad dentro de esta diversidad que en función de cómo yo lo estoy observando a esa cadena carbonada, es lo que nosotros conocemos como isomerías, ¿sí? O isómeros. La palabra isómero dentro de la química significa que composicionalmente ese hidrocarburo puede tener dos átomos de carbono y serían y 6 átomos de hidrógeno, pero lo puedo generar en forma de espejo, le puedo cambiar la distribución, ¿sí? Y eso a mí me da distintos tipos de isómeros, ¿sí? Existen isómeros geométricos, isómeros ópticos, y ya obviamente el mismo compuesto con la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógeno tiene dos comportamientos totalmente distintos. Y si me voy a la parte de química, digo, de un químico que se dedica a hacer estos tipos de compuestos, porque los podemos crear dentro de un laboratorio, la productividad neta de un elemento o de un hidrocarburo o cualquier otro derivado ya empieza a tener una relación completamente distinta a las reacciones químicas como las habíamos visto anteriormente. ¿Esto qué significa? Si yo mezclo un compuesto A y un compuesto B para obtener un hidrocarburo tipo C, lo más probable es que obtengan un porcentaje del 75, 60, 50% en función del tipo de reacción que yo esté queriendo dirigir, y el resto o los restantes son isómeros o son compuestos derivados porque no siempre se dan las reacciones del mismo modo. Y obviamente otra cosa que les quería decir, que no lo vamos a ver obviamente, pero poder hacer una reacción química y dentro de la orgánica requieren distintos tipos de, ay, no me sale la palabra, eh, o sea, se puede hacer de distintos tipos, pero la mayoría de ellas, como les dije, requieren un gran aporte energético. Por ejemplo, aumentando la presión, aumentando su temperatura, aportando energía, agregando algún otro átomo que sea secuestrante de estos hidrógenos y poder reaccionar de manera mucho más energética. Bien, por eso obviamente que al contener más energía en estos enlaces fuertes, son moléculas que después en la utilidad nos aporta una gran cantidad de energía. Por eso usamos los hidrocarburos para hacer combustibles y no usamos un elemento que no nos genere combustiones de los hidrocarburos. Bien. Eh, ¿Hasta ahí estamos? Sí, Bien. Sí, Bueno, profe. de manera general podemos definir cuáles son sus propiedades físicas, ¿sí? Que las cuatro más importantes son las que vamos a definir acá, que una es el estado físico, que tiene que ver un poco con el estado de la materia. Y sí, va a depender del tamaño, obviamente de la cantidad de cadenas carbonas. Fíjense en que solo un carbono, hasta cuatro carbonos unidos, ¿sí? Normalmente son estados gaseosos. De una cadena de 5 a 17 son líquidos y normalmente más de 18 son sólidos a temperatura ambiente, siempre y cuando no contengan enlaces, que ahora lo vamos a ver que tiene que ver un poco con la saturación. Los puntos de ebullición son bajos, ¿sí? Obviamente, cuando digo bajo es comparable al agua. El agua tiene un punto de ebullición a 100 grados centígrados. Evidentemente, un líquido, por ejemplo el alcohol, su punto de ebullición es muchísimo más bajo, ¿sí? Que la del agua. Y así sucesivamente con otros compuestos, por ejemplo la acetona, los aldehídos tienen puntos de ebullición extremadamente bajos. A lo mejor a 30, 35 grados ya genera una ebullición. ¿Qué significa el punto de ebullición? Recuerden que es la temperatura por la cual nosotros transformamos algo líquido en algo gaseoso. Bien. Y obviamente que el punto de ebullición, al igual que el estado físico, las ramificaciones más
los dobles enlaces reducen notablemente el punto de ebullición. Por eso a veces tenemos elementos de grandes cadenas carbonadas, pero con punto de ebullición y estado físico a temperatura ambiente que no corresponden. Por ejemplo, no sé, el ácido malónico, que es un ácido que se encuentra en los aceites, si lo tengo en estado natural, digo, no asociado a un triglicérido, a temperatura ambiente es gaseoso, pero como en este caso está unido esa cadena carbonada a otro en conjunto, mantiene propiedades líquidas. La densidad, obviamente, que es mucho menor que la del agua, por eso siempre todos los hidrocarburos van a estar por encima en una mezcla inmiscible, se llama así, porque no se mezclan entre el agua y estos hidrocarburos, ¿sí? Siempre se van a encontrar hacia arriba y el agua hacia abajo. Por eso acá esto explica un montón aquellas eh, eh, estaciones de servicios que le adulteran un poco la nafta o el diésel con agua, porque reduce notablemente la performance del auto o rompe los autos en un determinado tiempo, porque justamente el agua se deposita en el fondo del tanque y al tener agua en el fondo del tanque y no estar en contacto con otras cosas y solo en el metal produce un poco de oxidación y los motores al tener una bomba dentro de los tanques de combustibles, cuando desciende mucho el nivel, en vez de hacer una ignición, o sea, una ignición, digo, en el ciclo de los motores, con un hidrocarburo, lo terminamos haciendo con agua, lo cual genera daños, obviamente, en el motor a futuro. Pero tiene que ver con esto, justamente porque no es que queda mezclado el hidrocarburo con el agua, sino que en reposo tiende a ir hacia el fondo porque el agua es mucho más pesada y la densidad es distinta a la de los hidrocarburos, por más de que tengamos más moléculas unidas acá. Y la solubilidad, esta es una palabrita linda, normalmente son apolares, normalmente casi la totalidad son apolares. ¿Qué significa que sean apolares? Que son insolubles en agua, no les gusta el agua, pero sí son solubles entre ellos mismos, entre otros solventes, ¿sí? Por eso para limpiar una nafta o disolver una nafta, digo, siempre el ejemplo más claro va a ser la nafta, nos conviene agregar, no sé, otro solvente orgánico y así producir la solubilidad de ellos. Eh, Esa es una de las propiedades que tienen los hidrocarburos. Bien, después tenemos las propiedades químicas que las vamos a definir en dos grandes grupos y esto está bueno que lo sepan. Tenemos propiedades químicas de aquellos que se llaman saturados y las propiedades químicas de los insaturados. Y esta palabrita saturados nos define a nosotros un nuevo grupo, o el primer grupo que uno estudia dentro de la química orgánica, que son los alcanos. Estos son los primeros grupos, ¿sí? Dados por los hidrocarburos. Son cadenas, ¿sí? O ramificaciones, siempre carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Bien, y es un enlace covalente entre ambos dos. Bien, Profe, sí. después con más profundidad serían los alcalinos o estoy nada que ver. No, nada que ver. Ahora hace cuenta que lo que vimos de la clase pasada, eso es química inorgánica y ahora estamos en química orgánica. Vamos a nombrar algunas de las propiedades químicas, ¿sí? Vuelvo de nuevo. Dentro de los hidrocarburos, si querés yo te los nombro. Mirá, tenemos alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos y cetonas, ésteres, éteres, ácidos orgánicos, ¿sí? Son 8 grandes grupos. Esos 8 grandes grupos de los hidrocarburos, ¿sí? Generan todas las moléculas orgánicas. ¿Bien? Pero como no nos interesa aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, alcoholes, ¿por qué? Porque normalmente esas moléculas son grupos funcionales dentro de la química orgánica,
pero siempre están unidos a una cadena de un hidrocarburo. Por eso siempre se ve la química orgánica estudiando los hidrocarburos y después los grupos funcionales. Por eso solo nos vamos a remitir a los hidrocarburos. ¿Bien? Entonces, aquellos que nosotros llamamos alcanos es porque están saturados, lo dice la palabra. El carbono está saturado, o sea, tiene todas sus enlaces, o sea, sus cuatro enlaces, acordate que solo puede tener cuatro, ¿sí? Sus cuatro enlaces están unidos o a un carbono para hacer la cadena o a hidrógenos. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís? Hola. Profe, sí, profe. Ah, perdón, estaba como no me respondía, yo estoy viendo la presentación. Bien, los alcanos podemos sustituir ya sea o el carbono en esa cadena carbonada, ¿sí? O al hidrógeno, ¿sí? Mediante reacciones de sustitución. Normalmente se llaman reacciones de halogenación o pirólisis, no sé si le suena esa palabra. La halogenación hace referencia a los halógenos y si recuerdan en la tabla periódica, los halógenos es un grupo de no metales que están al lado del carbono. Los halógenos son el cloro, el flúor, el bromo, el yodo, todos esos compuestos que tienen una gran capacidad, ¿sí?, de poder secuestrar, ¿sí?, electrones. Entonces, al poder secuestrar electrones, yo puedo cambiar este hidrógeno, porque el carbono tiene una capacidad también de secuestrar electrones, y sustituir un hidrógeno por un halógeno. Bien, esas son reacciones de sustitución. Y se puede dar dentro de los alcanos. Y la pirólisis no es más que la reacción de agregarle al hidrógeno un grupo oxígeno o eliminarle el hidrógeno y cambiarlo por un oxígeno. Bien. Dentro de los saturados, la reacción más importante es la combustión, ¿sí? Y la combustión tiene una particularidad. Es muy exotérmica. ¿Y qué significa que sea exotérmica? Que libera mucha energía hacia afuera. No es que requiere energía para que ocurra la combustión, sino que en un proceso de combustión la libera. ¿Y eso qué significa? Que ante la acción de un oxígeno, que va a dar la pirólisis, libera, ¿sí?, aproximadamente 1320 kilojoules por cada molécula o por cada mol liberado, ¿sí? Y el producto que obtenemos al final no es más que dióxido de carbono. Eso lo va a ver la clase que viene, lo que es el proceso de combustión. Pero tengan presente que los alcanos, en presencia de oxígeno y algo que genere esa combustión, voy a obtener todas moléculas de dióxido de carbono más agua y mucha energía liberada. Bien, al obtener la energía y poder juntarla, contenerla, transformarla, puedo realizar cualquier otro proceso. Bien. Cuando hablamos de los insaturados, ¿sí?, vamos a llamar a aquellos que se llaman alquenos, que es el segundo grupo de interés, y los alquinos. Bien, los alquenos tienen una particularidad. En alguna de sus cadenas, el carbono, que está unido a otro carbono, en vez de tener un enlace, tiene dos enlaces. ¿Sí? Entonces, por cada carbono puede existir dos enlaces a otro carbono. Lo cual ahí me limita cuántos enlaces restantes me van a quedar. Ese doble enlace tiene una particularidad. Uno es fuerte, ¿sí?, y el otro es débil, lo que lo hace muy reactivo. Esos dobles enlaces se llaman enlaces pi, obviamente al ser más débiles, y lo hacen muy reactivo. ¿Muy reactivo a qué? No sé, a la presencia de un halógeno, a la presencia de un oxígeno, a la presencia de una sal o lo que sea. Bien. Y los alquinos, en vez de tener dos enlaces, tiene tres enlaces, uno fuerte y dos débiles, ¿sí? Entonces, al tener dos débiles, los hacen aún más reactivos, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen los alquenos y los alquinos? Que también esos doble enlace o triple enlace adquieren, por más de que sean más débiles, un montón de energía acumulada. Y esos doble enlace o triple enlace con su energía le dan una gran utilidad para poder realizar, ¿sí?, distintos tipos de compuestos orgánicos más estables o menos estables o polímeros en su particularidad. Cuando hablamos de polímero, dentro de la química orgánica es la repetición
¿sí? Del mismo compuesto unido uno al lado del otro. Eso es la forma de generar un polímero. Bien, esta es una clasificación general de los hidrocarburos. Se los puede clasificar de este modo como alifáticos y aromáticos. ¿Y por qué decimos alifáticos? Porque justamente es la cadena. Estos alifáticos pueden ser acíclicos, como lo venimos viendo. Fíjense que recién vimos esto de saturados e insaturados. Los acíclicos son los alcanos y los insaturados son los alquenos y los alquinos, mientras que los alicíclicos o cíclicos son los ciclos alcanos o los ciclos alquenos. Y la palabrita ciclo, ya les voy a mostrar una figura, nos permite a nosotros identificar cómo está unido este átomo de carbono. Si acá decimos que es una cadena en ambos dos, en los cíclicos, el primer carbono se une al último carbono, entonces conforma un ciclo cerrado. ¿Bien? Y ese ciclo cerrado tiene distintas características. Bien, mientras que los hidrocarburos aromáticos, que son hidrocarburos que le dan propiedades que son los que, pues, justamente lo dice la palabra, son aromáticos, todo lo que nosotros sentimos a través de nuestros aromas, sí, normalmente son todo hidrocarburos aromáticos o con particularidades aromáticas, algunos de ellos con una particularidad que se llaman anillos bencénicos, ¿sí? Como una unidad estructural. ¿Qué tiene estas características, los bencénicos y los arenos? Que el ciclo de los carbonos, como estos, son de 6 átomos de carbono o 5 átomos de carbono. Bien, y de ahí una gran disparidad en unión a distintas cadenas carbonadas a uno de sus carbonos, con oxígeno, con grupos funcionales dentro de la química orgánica. Bueno, vamos a hablar de los alcanos, también llamados parafinas dentro de los compuestos. Denme un ratito. Bien, volviendo al tema de los alcanos, sí, o llamadas parafinas, fíjense que tiene una forma general de escribirlo: carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Y esto qué significa? Que siempre vamos a tener, ¿sí?, el doble de cantidad de carbono para el caso de hidrógeno más 2 de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serían los últimos dos en cada cadena, al final. ¿Bien? Hagamos la prueba con este que está acá. Fíjense, tengo uno, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces yo podría calcular cuántos de hidrógenos tengo. Van a ser 2 por 4 8, más 2 más serían 10. Entonces voy a tener 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno. Si los evalúo acá en esta cadena saturada, suponiendo que tiene el inicio y el fin de estos 4, acá me faltaría un enlace para el hidrógeno, lo vamos a dibujar. Esperen que acá lo dibujo. Faltaría una acá y le vamos a dibujar el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno y los contamos. Fíjense, uno 2 3 4 4 10. arriba y 4 arriba son 8 más 2 10. Entonces, siempre a la molécula la puedo, vamos a escribir acá, poner. Vamos a suponer que voy a un ejemplo de 5 átomos de carbono, carbono 5, ¿sí? Y el hidrógeno va a ser hidrógeno 2 por 5 10 más 2 son 12. Entonces yo lo puedo reescribir a la molécula que tiene 5 átomos de carbono bajo esta forma. ¿Sí? Esta es una forma de decir cuántos átomos tiene carbono y cuántos átomos tiene de hidrógeno. Bien. Bien. Son pocos reactivos, ¿sí? Evidentemente son pocos reactivos porque todos sus enlaces están fuertemente unidos a un átomo de hidrógeno o a cualquier otro átomo, ¿sí? Eso es por la estabilidad de los enlaces. Y puede tener las siguientes reacciones: la combustión, la halogenación o el cracking, que es la ruptura parcial de algunos de ellos. El metano es el principal componente del gas natural, de una forma de
de hacer referencia a un solo átomo de carbono. Y fíjense en que el octano, no sé si alguna vez han escuchado el nivel de octanaje en las naftas. No sé si escucharon alguna vez de eso, a qué hace referencia. Sí, profe, Bien, el a la nivel de calidad, octano, ¿cómo? a la calidad de la nafta, Muy bien, digamos, cuando y la calidad de la nafta me la determina a mí justamente la molécula de octano. Mientras más cantidad de moléculas de octano dentro de esa nafta, ¿sí? Mejor es calidad es el combustible. ¿Pero por qué da mejor calidad? Porque tener una molécula de 8 átomos de carbono con hidrógeno, ¿sí? Lo puedo ir fraccionando y obtener, ¿sí? En la combustión un proceso energético más controlado y más eficiente. ¿Bien? Puede ser de 8, puede ser de 10, puede ser de 12, pero en realidad los hidrocarburos principales, componentes de una nafta, es el octano. ¿Bien? Que es el proceso por el cual lo obtenemos. Profe, Sí, yo me acuerdo del tema de los octanos que los autos que están preparados para aceleración, digamos, hablaban de eso, de altos niveles de octanaje para que rindiera más el motor y sacara la mayor potencia posible, digamos. tal cual, porque justamente la combustión que se da en el ciclo del motor, ya sea de un motor a combustión en ciclo diésel o ciclo de combustión común, lo que importa es el componente de octano. ¿Por qué? Porque justamente la reacción de combustión es casi instantánea y la energía aportada en esa combustión es mucho mayor. Entonces la reacción, como decís vos, de la nafta con respecto a los motores diseñados es mejor, ¿sí? Es simplemente por Ah, eso. y tengo otra duda, porque mi viejo, él trabajó mucho tiempo en el rally y me comentó que usaban combustible para aviones en los autos de rally. ¿Qué diferencia hay con el combustible normal, digamos? Bien, el combustible de aviones que tiene una cantidad de octano, pero el motor de los aviones, ¿sí? Tiene un proceso de ignición y combustión, ¿sí? Distinto al ciclo de 4 cilindros, 6 cilindros, o lo que sea en un auto. Bien, entonces, sus Es como un auto gas. componentes. Claro, sus componentes retienen mayor cantidad de energía liberada. Es distinto el motor de un avión, ¿sí? Porque en realidad es un motor de reacción. Requieren más cantidad de oxígeno para poder combustionar. O sea, va a dar más energía ese motor. Por ende, transmite más potencia. Entonces, en los autos de rally suelen agregarle, eso es cierto, no sé si está permitido un cierto aditivo donde me aumente la potencia en el pistón después. La combustión termina siendo lo mismo, ¿sí? ¿Qué me das a mí más torque? Bueno, no me acuerdo, no sé quién es el que me preguntó, pero digo, trabajando y llevándolo a la analogía de un motor, ¿qué me da más torque a mí? ¿Combustionar un hectano o combustionar algo que me dé más energía? Si me da más energía, el proceso de explosión es mucho más grande. Entonces, el recorrido del pistón va a ser mucho, el recorrido es el mismo, pero va a ser mucho más rápido. Si es mucho más rápido, giro más rápido, obtengo más potencia. No sé si vas entendiendo un poquito la cuestión de los combustibles. Por eso los motores se achican, o sea, se inflan mucho más para que tenga más explosión. Tal cual. Bueno, hoy la tendencia, a los que, no sé si hay algún mecánico o no acá, hoy cuál es la tendencia, tener motores más chiquitos, menor cilindrada, más comprimido, para obtener mayor rendimiento dentro del ciclo de combustión. Son cilindros mucho más chicos que de un auto de hace 40 años atrás. No sé si eso, alguno me puede hasta dar cátedra de eso si quiere. Algunos Eh, combustibles de competición llevan alcoholes. Por eso se sí, está sí. usando mucho el con nafta. Bueno, el alconafta, bueno, hay alguien que lo dijo, el alconafta o estos procesos de refinado donde se le puede agregar alcohol a base de, no sé, de algún, de estas empresas que lo hacen a través de un proceso orgánico, que es la obtención de alcohol. En realidad lo que hace es reducir, porque viste que hay hasta un cierto nivel permitido de etanol. El etanol también es combustible. Si yo el etanol, el alcohol que tenemos nosotros en la mesa, Exactamente, cada el uno en su etanol. casa. El Claro, etanol es etanol. es el Si yo el alcohol, etanol, claro, claro, por eso te digo, es más un tipo pureza, de digamos, alcohol. con menos cantidad de agua, digamos.
Exactamente, es distinto, pero si yo lo llevo a un motor, lo comprimo a eso, lo comprimo, porque el motor lo que hace es comprimir. Al comprimirlo le estoy generando, le estoy intentando perdón, energéticamente al comprimir un líquido le estoy insertando más capacidad de que esas moléculas se junten. Le estoy aumentando su energía interna. Ante una mínima chispa, lo que genero es la expansión de ese líquido a un gas. El alcohol hace el mismo efecto, lo que sí requiere menos oxígeno que un compuesto de esto. Entonces, hoy los motores tienen permitido el agregado de etanol o de base de etanol, pero hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los procesos, los motores están diseñados para la combustión de naftas con un cierto nivel de octanaje. Un 15% lleva, Eh, ¿Cómo? no más de un 15%. No más de un 15%. Es más, creo que salió una ley que antes era el 5 y En, ahora creo Argen- que en la Argentina llevaron tenemos, el 10, claro, y de ahora Argentina hasta el tenemos, 15. en la Argentina tenemos mayor cantidad que en otros países. En otros países lleva el 5. Acá tenemos arriba de 10, 15, depende de la Arriba de marca. 10, 15. Muy bien. Y Depende de la escucha, marca. Lucio, veo que sabes del Sí, tema. En Brasil no tienen ellos ellos habían empezado, no era más alto el nivel sí, ellos están probando, motores. ellos Claro, manejan mejor la calidad de los alcoholes con el tema sí. de los biocombustibles, entonces ellos Ujú. están probando una cantidad mayor. No significa que sea Sí. bueno. No, no, no. Es más, lo que yo siguiendo un poco la info, sé que hasta los motores han cambiado un poco el diseño de ingeniería para poder soportar este tipo de Exactamente. cuestiones. Aparte la tendencia de los motores chicos, como decía algún compañero ahí, son más comprimidos, entonces son más beneficiados a estos tipos de combustible. Exactamente, tal cual, tal cual. Muy bien. Bueno, obviamente que eso es una mezcla de distintos compuestos orgánicos, ¿sí? Tanto alcanos o hidrocarburos, y que la mezcla de eso va a generar las propiedades individuales de cada una de ellas se mezclan. O sea, Exactamente. si el Igual que, octano tiene un punto de ignición a un determinado valor, el etanol lo tiene a otro, los alcoholes lo tienen otro, u otro tipo de alcoholes. Están buscando la mezcla, supongo yo, más eficiente para esos tipos de motores. exactamente, y el combustible, la nafta y avión que todos conocen, digamos, a grosso modo, sería el queroseno refinado. Tal cual, tal cual. Ahora vamos a ver, creo que lo tengo en esta presentación, cómo se obtiene los distintos tipos de hidrocarburos en el proceso de refinado. Sí, sería el queroseno a máxima pureza. Bien, bueno. Bueno, acá estamos con los alquenos ahora. Esto es lo que yo le explicaba. Fíjense en los alquenos. Su estructura es carbono, una de cierta cantidad, y el hidrógeno es dos veces esa cantidad. ¿Por qué? Porque va a tener un doble enlace, uno o dos enlaces, puede tener dos o tres más. Puede haber varios. Esto va a depender de la insaturación de la cadena carbonada. Eh, y este doble enlace, como yo les decía, tienen más reactividad que propiamente el alcano, ¿sí? Y los alquinos, su forma general, obviamente va a depender de la cantidad de triple enlace. Tenemos dos enlaces pi que son altamente reactivos, tiene una alta temperatura de combustión, ¿sí? Y pueden ser reactivos también a otras cuestiones como los halógenos o no, y esto le da otras particularidades. Yo ahora quiero ver si tengo acá. Ah, bueno, y acá están los anillos. Pasamos a los anillos. Estos son los hidrocarburos cíclicos y los aromáticos. Fíjense que los cíclicos tenemos el ciclo alcano, ¿sí? Que es un anillo conformado de este modo, o el ciclo hexano. Son, fíjense, en seis átomos de carbono, cada uno de ellos con su hidrógeno. Cada uno va a tener máximo dos moléculas de hidrógeno. Y fíjese que el ciclo, para poder cerrarlo, pierde, ¿sí? Sus dos hidrógenos porque se está cerrando entre sí. Y si yo evalúo cuántos enlaces, lo vamos a dibujar, puedo tener con hidrógeno. Fíjense que cada uno de ellos va a poder tener hasta dos enlaces. Los dibujo así para que Dos. sea exactamente dos enlaces, cada uno con, lo vamos a poner así, con su hidrógeno. Bien. Mientras que los aromáticos, ¿sí? Saco esto. Fíjense en que acá,
prestamos atención en esta formulita, el ciclo hexano tiene 6 átomos de carbono y 12 de hidrógeno, mientras que acá el benceno tiene 6 átomos de carbono y solo 6 hidrógenos. ¿Esto qué significa? Perdónenme, lo vamos a dibujar acá, que solo está unido a un hidrógeno, cada uno de ellos, ¿bien? Y después, evidentemente, este circulito, que es un ciclo aromático, significa que tengo dobles, si yo lo quisiera evaluar, a cada uno me está faltando un doble enlace. Entonces yo podría dibujar un doble enlace acá, un doble enlace acá y un doble enlace acá. ¿Está? Ahí me siguen, fíjense. Por cada átomo de carbono tengo uno 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y así lo puedo contabilizar. Y como estos dobles enlaces están así y están cerrados, existe en la química como un proceso de rotación de estos dobles enlaces al que no lo tiene, y esto va a ir girando de manera constante. Es como que el electrón va saltando y se va uniendo cíclicamente esos dobles enlaces. Por eso se llaman hidrocarburos aromáticos. Ese electrón va saltando, ¿sí? Esos dos electrones, tres electrones que quedan dando vuelta, van saltando y generan esos dobles enlaces de manera permanente. Esa es la diferencia que hay entre un ciclo alcano y un aromático. Bien, obviamente que las propiedades químicas están relacionadas con lo mismo que vimos recién, alcanos y alquenos. Estos son menos reactivos y estos son más reactivos. Bien, fíjense que el más conocido en este caso es el benceno, que alguna vez ha trabajado. El benceno se usa, no sé si lo vieron en los encendedores de benceno, como esos que son de chispa y los llenamos con un líquido. Los Eh, hipo, ¿no? ¿Cómo es? los Hipo. hipos, tal cual, eso, tal cual, o cualquier otro que tenga un proceso de ignición y un proceso de evaporación, tiene una particularidad estos aromáticos. Recuerden que los dobles enlaces descienden el punto de ebullición, y al descender el punto de ebullición significa que se pueden evaporar a bajas temperaturas. O sea, simplemente con el hecho de estar a temperatura ambiente se evaporan. Entonces, eso significa que muy poquita energía puedo transformarlo, ¿sí?, en un proceso de combustión. Por eso los aromáticos también son utilizados para eso. Mientras que en estos casos no, no significa que no tenga un punto. Habría que comparar el ciclo de hexano con el benceno. Bien. Obviamente que acá saltamos lo que es el petróleo, ¿sí? Y obviamente que el petróleo no es más que una mezcla muy compleja de todos estos hidrocarburos. Están unidos, están conformando esa gran masa. Están todos, están las parafinas, están los naftenos, están los aromáticos, están todos mezclados entre sí. Y eso es porque durante millones de años todos esos restos orgánicos que fueron sometidos, obviamente, al calor, como yo le decía, esas condiciones atmosféricas, a la presión y a otras reacciones que se dan, como por ejemplo el azufre, el nitrógeno, el oxígeno o algún metal que haya reaccionado y haya generado ese compartimiento del petróleo, hace de que obtengamos una mezcla con parafina, con naftenos y aromáticos. Bien, ¿cómo clasificamos al petróleo? Obviamente en dulce, donde tenemos un contenido de azufre bajo, ¿sí? Y en aquellos que leí o dulce o amargo, y en aquellos que se llaman ligeros o pesados, donde va a cambiar la densidad y la proporción de estas moléculas pequeñas. En función de esa clasificación, lo que ocurre posterior al proceso de obtención del petróleo es la purificación por destilación. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha ido hacia el sur, donde están mayormente todas las petroleras nuestras, donde obtenemos petróleo y donde existen un montón de petroleras o de destiladoras, donde a través del petróleo obtenido por perforación, ya sea en plataforma marítima o en plataforma terrestre, lo que hacemos es un proceso de destilación. ¿Y qué es lo que es la destilación? Simplemente separar a este crudo en función del punto de ebullición de los distintos tipos de compuestos. Entonces, doy un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos conformado un crudo con parafina y aromáticos. Y las parafinas tienen un punto de ebullición a 80 grados y los aromáticos a 20. Bueno, pongo ese petróleo, digo 20 por decir a modo de un ejemplo, en un equipo de destilación, ¿sí?
Esos equipos de destilación grandes, lo que hago es entregarle calor. Al entregarle calor voy a generar la evaporación primero de estos, pasan de estado líquido a estado gaseoso y después por condensación, o sea, lo vuelvo a enfriar automáticamente, vuelvo a generar este compuesto aromático en estado líquido y a medida que vaya haciendo ese proceso de purificación del destilado, voy obteniendo los distintos tipos de compuestos. Dentro de la química eso se puede hacer con lo que nosotros llamamos columna de destilación. Existe todo un concepto teórico con respecto a eso. Las columnas de destilación van a depender de cuánta cantidad y cuánto tiempo está ese gas en contacto con el frío una vez que se evaporó. Y a medida que yo tenga el tiempo de contacto con el frío y la distancia por la cual va atravesando el frío, se van a ir condensando los distintos tipos de compuestos y así los puedo ir separando entre sí. Ese es el proceso así elemental de obtención de petróleo y sus derivados. Profe, Sí, no me acuerdo que había visto hace mucho, no me acuerdo el nombre ni siquiera, pero era el combustible para barcos, que era como la sobra de todo el proceso ese, que era como una masa, una pasta, ya era dura, digamos, que se sí, usaba para sí, los sí, tal barcos. cual. Es como recién decían, chicos, recuerden que los motores de un barco, te estoy hablando de, a ver, no me sale la palabra porque iba a decir instrumento, pero no son instrumentos, de aquellas máquinas que son muy pesadas de mover, o sea, grandes, sus motores son extremadamente grandes. Yo no necesito una gran combustión, yo necesito generar energía para que se mueva un pistón extremadamente grande. Entonces, no es lo mismo el pistón de un barco, que te puedo asegurar que el tamaño que tiene debe ser, no sé, no sé, el lugar donde estás sentado vos, porque los motores son extremadamente grandes, donde ya de por sí la ingeniería de eso es que son de metales mucho más grandes, de más resistencia, entonces la explosión de eso, la combustión de eso, no necesitamos que sea algo más chiquito, como recién hablábamos de aquellos de combustión más chica, no necesitamos algo más refinado. Entonces, obviamente que en ese tipo de máquinas los combustibles son distintos, ¿sí? Qué sé yo, la de un tren evidentemente van a funcionar. No sé si alguien sabe, creo que ni sé si es nafta, creo que es queroseno, residuo, la que usan o son diésel algunos, me parece. En los En los barcos son residuos. la de los barcos son residuos y la de un tren deben ser diésel mezclado con Diésel. algo ahí. Sí, Sí, diésel, diésel. pero el diésel más crudo, digamos. El más crudo de todos, sí, el que Sí. está por acá, Trenes usa el fíjense, diésel más miren, crudo. El debe estar diésel que entre el usábamos queroseno antes, y ¿te el acordás que diésel. venía antes? El famoso diésel gasoil común, el Sí, gasoil aceitoso ese usan los sí, trenes. claro, ahí está. El Fíjense que base, digamos, estaríamos más o el menos, gasoil común, digamos. muy bien, más o menos estaríamos por acá, fíjense, ¿sí? En esta zona. Y los barcos Bueno, nuevos, por ejemplo, los últimos barcos, todo eso usan también lo mismo. Los ujú. diésel no usan más los otros residuos, sino que usan los diésel El crudos, diésel 500, el diésel 500 utilizan los barcos. El diésel 500. Y disculpe, Exactamente. profe, el fuel oil no es el más bajo. Eso es lo que se El usaba fuel antes. hoy, claro. Hola Marcos Calvani, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Ya te sentó bien? Porque Bien, ¿y ahí la vos? El fábrica oil era el que usaban militar, antiguamente los barcos. no, la fábrica Claro, militar tiene la caldera que sí. funciona con gas o fuel oil. Y bueno, porque el Es fuel una hoy es brea eso, el fuel oil y es como una bueno, pero brea, justamente, una mirá, cosa. es el residuo. El fuel hoy es el Claro, residuo. Es lo, es es lo primero, es lo que queda en el crudo, es lo que queda de la destilación. El famoso claro, crudo. es lo más Es más, barato que hay. es lo más barato que hay. Está Y es lo bien, que queda, evidentemente, bueno, lo podés fraccionar, no es Por eso es viable que, económicamente romper estas cadenas carbonadas para hacer carbonos más chicos. Por eso en claro. el crudo vos haces una destilación y una obtención de todas estas fracciones, pero Ujú. no rompes esto, porque la utilidad es baja, ¿sí? Pero a ver, si yo lo quisiera romper, digamos, Ni lo dudarlo. puedo No hacer, pero me puedo. sale más Exactamente. caro
Ah, Vamos a suponer que tenemos asfalto. Yo al asfalto, que son cadenas sí, carbonadas extremadamente grandes, yo puedo hacer sí. reacciones de pirólisis dentro de ellas, pero Ujú. requiero altas temperaturas y altas presiones. Y así Claro, obtener moléculas cada vez más chicas, ¿sí? claro, Romper pero todo a la mitad. el costo de eso es más El caro de costo lo de que eso es obtengo como inviable. residuo, Sí, claro. tal cual, tal cual. Hay que darle Es más, flores, es margarita a los chanchos, como decía un amigo mío. exactamente. Fíjense que los lubricantes, ¿sí? Los aceites y todo esto, es lo que yo le explicaba al principio, las cadenas carbonadas están alrededor de 19, 35, 40, inclusive algunas. A ver, el hidrocarburo tiene esa característica, se suelen unir entre sí mediante un enlace que se llama enlaces ésteres, ¿sí? O éteres, donde dos o tres cadenas carbonadas se unen a un alcohol o a otra molécula mucho más chicas, que puede ser una de estos y formo grandes cadenas ramificadas. Los lubricantes, ¿sí? Que son líquidos de por sí, son parecidos a los aceites. Y los aceites tienen esa particularidad, ¿sí? Están conformados por un éster más la unión de un éster más las cadenas de los hidrocarburos. Muy bueno, no sabía eso. Siempre Bien, no, no me gustó la química. acá Claro. está lo que decías vos, Marco, te corto y ya te dejo el tiempo. No, no hay problema, no hay problema. Bien, dentro de los procesos de conversión del petróleo tenemos el cracking, el famoso cracking, que es cuando yo rompo esas cadenas largas y obtengo más chiquitas de mucho más valor, el gasoil, el diésel, la gasolina. Normalmente es térmico o catalítico. Cuando digo catalítico es porque le tengo que agregar una enzima, ¿sí? O algo que rompa. Ese proceso catalítico dentro de la química, ¿sí? Normalmente son reacciones que el producto no es tan controlado, ¿sí? La obtención del producto tampoco es tan puro. La purificación es una cosa, pero la obtención del producto no es tan puro. Esto es lo que a veces se hace en el crudo. El cracking es lo primero que se hace y después se empieza a hacer los destilados, ¿sí? Porque obviamente necesito romperlo. Pero en las columnas, viste que se hace la columna esa de Bueno, eso es el destilado. destilación. Ah, es Eso es el el destilo. destilado. Pero Está el bien. cracking, no sé si ha ido por el lado de Neuquén, si No. vos ves las fábricas de las refinerías, lo que obtienen, las refinerías que están sobre la ruta, no hacen cracking, ellos ya hacen destilación. El cracking lo hacen donde se obtiene el crudo, ¿sí? Donde Está bien. se rompe por o parte térmica de manera controlada. Cuando digo térmico es grandes temperaturas a bajas presiones Claro, para evitar que combustione ese producto. O catalítico directamente, a través de una reacción catalítica. Que la claro. catálisis no es más que la ruptura de esa cadena. Bueno, esto es Ujú, el cracking, después está el reformado, que es la conversión. Cuando tenemos grandes cadenas carbonadas de algunos de ellos, podemos convertirlos en parafinas, tanto lineales o aromáticas, y obviamente que esto le damos un mayor nivel de octanaje. La isomerización, que es cuando le agregamos algún compuesto y lo reordenamos, ¿sí? También, por ejemplo, del N-pentano para a isopentano, estos son dos isómeros, como yo les decía, que es como la misma molécula, pero cambiando algunos de sus elementos en la cadena carbonada. ujú, Producir una isomerización también va lo mismo, o sea, necesito agregarle, hacer una catálisis, agregarle un halógeno y después sacárselo de nuevo. Todas esas reacciones normalmente se hacen a altas presiones y altas temperaturas y obviamente que no obtengo solo ese producto, obtengo eso más otro más. Entonces, bueno, hay que también evaluar un poco el costo. Yo de esto puedo decirles de la química, pero evidentemente este tema es muy más lindo tener a alguien relacionado con el tema. Y la alquilación, justamente lo que dice, es agregarle un álcalis, ¿sí? O a las moléculas, que es agregarle, qué sé yo, cloro, bromo, yodo, para tener las parafinas o isoparafinas, ¿sí? Y así aumentar el octanaje. Eso después en la... ¿Podría? Yo te Sí, puedo hacer una pregunta. Yo estoy sí, Marco. aprendiendo, ¿no? Si Sí. yo hago una isomerización, digamos, pasaría de una nafta super, digamos, a una Infinia, por ejemplo, o una V-Power. Le aumenté el octanaje, le mejoré el octano. Sí, lo más probable es que no solo existe un proceso de refinado, sino que por ejemplo, vamos a un ejemplo, tengo el octano y lo más Sí, probable es que tenga octano, N-octano, isooctano, distintos tipos de octanos, ¿sí? claro. O sea, químicamente tienen distintos nombres.
Si querés lo busco y para No, que no, yo pregunto así genérico. pero lo más probable es que tengamos Claro, distintos tipos de octanos. Entonces, la isomerización es decir, bueno, vamos a poner, tengo una mezcla de octano y de otros hidrocarburos, pero bueno, tengo octano puro, no sé, el 60% y el otro 40% restante es N-octano, isooctano. Pero está yo bien, sé que el punto de combustión y la energía entregada por la combustión de eso es menor en esos isómeros. Bueno, ¿qué hago? Los isomerizo. Entonces, a lo está mejor hago bien, una reacción de isomerización, a ese 40% restante lo transformo, qué sé yo, un 20, un 30% de nuevo a octano. Y eso es claro. también ayudar. Sé que la Infinia, con respecto a la nafta común, lo que cambia es justamente el El refinado. octanaje, claro. El octanaje, le agrego más nivel de moléculas puras para obtener un mayor nivel de octanaje. Y seguramente tiene algo de alquilación, porque vos Ujú. fíjate que cuando vos compras los autos te dice grado 3 combustible grado 3, Sí. ¿sí? Y ese combustible grado 3 porque tiene aditivos que son los que te limpian los inyectores. Entonces Ujú. seguramente algo de alquilación también debe tener. Sí, seguro. Lo que pasa es que también para hacer las isomerizaciones requiere agregarle algún halógeno, ¿sí? O alguna molécula, donde ahí ya cambian las propiedades. Cuando yo hago una halogenación para poder producir una isomerización, lo más probable es que ahí me quede residual el plomo. No sé si vieron que muchas veces usamos, vieron que dice que la nafta tiene que tener menos nivel de plomo. Bueno, el plomo Claro, es un compuesto que se utiliza mucho en las reacciones de los hidrocarburos, ¿sí? Tiene particularidad de poder secuestrar esos electrones y quedárselo él para ser mucho más estable. O se une a la cadena carbonada. Entonces, evidentemente, algo tiene que ver con la claro. halogenación o algún proceso catalítico por algún no metal o un metal. Sí, encima, a ver, las combustiones esas Mm. que tienen distintos tipos de componentes. Después pasan por el catalizador del auto, que es el tanquecito ese, ¿viste? Sí. Y te lo liquidan. Si no están bien, si no son buenas. Por ejemplo, había un caso de un vehículo que si vos no le ponías una Infinia o una V-Power, Ujú. directamente el catalizador te lo liquidaba. Sí, sí. Directamente. Una Ujú. cosa así. Bueno, perdón, le estoy usando la Bueno, clase yo, pero no, sí, no no, y era, yo te no estoy era robando mi. el tiempo. No, pero yo Escuché. traigo buenas noticias para los niños, así que quédese Bueno, tranquilo, quédese si quiere 2 minutos, chicos. Como hoy juega Argentina, ¿sí? Y hay gente en este grupo que se va a ir a ver el partido argentino, no voy a decir el nombre para que no digan, tal profe se fue a ver el mundial, cosas así, no quiero dar nombre, ¿sí? Eh, lo que sí le voy a decir es que hoy les voy a dar la clase para que ustedes puedan avanzar con su trabajo. El que quiera avanzarlo en este horario lo avanza, el que no, va a preparar el asado para comer el asado mientras ve el partido. ¿Sí? Si están de acuerdo. Si no Sí, están de obvio. acuerdo. Ah, Sí, bien, obvio, ¿cómo ¿ves? no está de acuerdo? Sí, Sí, ¿Viste que yo? profe, obvio. dale. Mira, Ay, ¿ves que pobre soy un profe. Gracias, profe. conciliador por naturaleza, Marco? Yo. ¿Vos te das cuenta Nos que soy vemos en un la próxima conciliador? clase, profe. A ver, Bueno, Marquito, consenso, me viste, parece. entre los bueno, dos terminamos cerrando la clase juntos. terminamos cerrando la clase juntos. Bueno, chicos, quedaban ahí dos firminas, dos hojitas más, pero es un poco las aplicaciones del petróleo y las obtenciones de esto. Decirle que el profe Marco me cagó la clase, decirle, No, decirle. no, quédense tranquilos. Digo, de esto hay mucho para hablar. Vuelvo a decirle, uy, la cámara la tengo rota. Voy a apagar la cámara. Ahí está. Hay muchísimo para hablar de esto. Hablar de química orgánica requiere también un poco la idealización del modelo atómico del átomo de carbono y entender ese átomo de carbono, por qué funciona así con respecto a lo que venimos viendo anteriormente dentro de lo inorgánico. Y miren, ni siquiera he nombrado la nomenclatura. Hablar de la nomenclatura de todos los elementos de los hidrocarburos también es especial. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto de eso. Sí quiero que lo tengan presente y por lo menos definir las características generales de los hidrocarburos, como los vimos, cómo se clasifican y de dónde los obtenemos, que es el petróleo. Después hablaremos un poco de combustible de la clase que viene y ya cerramos todos los temas. Marquitos, no te robo más tiempo. No, Eh, si yo me voy con vos, Marco, nos vamos a ver bueno, partidos juntos.
Dale. Bueno, chicos, Bueno, hermano. nos estamos viendo. Luquita, Nos te estamos- dejo los chicos. No sé si alguien se querrá quedar conectado para charlar con vos, Luquita. ¿Te ¿Alguno llama? se quiere quedar o cerramos Gracias, acá? profe. No, para nada. No, gracias. Tiempo. Chicos, nos Bueno, vemos. creo que Vamos la a ver clase si que hoy viene ganamos. respondan así Vamos a ver rápido. si ganamos, chicos. Adelante por Argentina. Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao, gracias a los dos. Suerte. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Gracias, Que tengan profe. buena noche. Chao, chao.